Bienvenido al Wavy Tunnel Plus Módulo 7, parte 2. En el módulo 7 veremos la introducción, trading room y chart setup, el bungee, semáforos y ciclos, soporte y resistencia con puntos pivote, más en divergencia y ejemplos de las configuraciones Wavy Tunnel Plus. Los zigzags de 3 niveles son los semáforos. El semáforo nivel 3, color oro, produce el ciclo más largo. Usa los parámetros 34, 21 y 13. El semáforo nivel 2, rojo, produce un ciclo mediano. Usa los parámetros 13, 8 y 5. El semáforo nivel 1, azul, produce el ciclo más corto. Usa los parámetros 5, 1 y 3. Estos semáforos se redibujan y pueden ser muy útiles en conjunto con Elliott Wave Ultimate. Operando desde un puntero royal hasta el siguiente puntero ayuda a identificar el final de los movimientos. La familia de los semáforos tenemos el puntero royal, el puntero noble, el semáforo amarillo, el semáforo rojo y el semáforo azul. Cuando un puntero royal aparece viene siendo el más importante y el semáforo azul el más débil. En cuanto mayor sean los números, más grandes serán los pivotes. Esto quiere decir que las resistencias y los soportes serán más fuertes. El puntero royal aparece al final de los movimientos más grandes. El semáforo azul aparece en los movimientos más pequeños. Los semáforos representan cada ciclo o movimiento de pivote. En nuestro sistema buscamos el final de la tendencia tanto para ubicarnos como para tomar operaciones. Un puntero royal debe ir de la mano con el Awesome Oscillator y el Bungee. A menudo el puntero royal aparece al final de la onda 3. Así que espere otro puntero royal al final de la onda 5 antes de tomar decisiones. Los flotadores son flechas púrpura que no aterrizan dentro del semáforo. Ellos flotan en el aire y usualmente aparecen durante una corrección. Los excavadores ocurren en la parte inferior del precio cuando la flecha púrpura no aterriza dentro del semáforo amarillo. Flotadores y excavadores surgen durante los mercados laterales. Aquí tenemos la configuración completa de los semaphores o los semáforos con el bungee, el Awesome Oscillator y el Wavy Tunnel. Tenemos el semáforo azul, que es aquel que nos va marcando los grados internos. Luego tenemos el semáforo rojo y el semáforo amarillo. Si el semáforo amarillo tiene una flecha púrpura dentro de él, es un puntero royal. Si tiene una flecha gris, es un puntero noble. El puntero royal aparece al final de los movimientos. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no es una señal de trading como tal, porque puede redibujarse. Es decir, que en este ejemplo que estamos viendo acá, en este primer alto, probablemente el puntero royal apareció y luego se redibuja en el alto más alto. Por eso nunca utilice el semáforo por sí solo como una señal de trading. Siempre busque el patrón 1, 2, 3 de reversa para entrar en el mercado y por supuesto su conteo Elliott Wave y los niveles de Fibonacci. Esta será la señal temprana para salir del trade largo mediante el noble 1. Es decir, si usted entró gracias al semáforo o al puntero royal al final de un movimiento, usted ya tenía su estudio de Elliott Wave, estaba marcando divergencia en marcos de tiempo inferiores, esperaba un fill the gap en el gráfico de 4 horas y todo el análisis de múltiple marco de tiempo que hemos estudiado. Entonces, aquí esperaba también una visita al túnel, por ejemplo, o hasta que apareciera el siguiente semáforo amarillo, en este caso el noble 1. Así que se puede cerrar la operación impactando el túnel o con el noble 1. Luego espere al noble 2 para entrar de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando aparece un semáforo o un puntero royal, por ejemplo, puede ser la onda 1 y después usted está esperando la onda 4. Es decir,
o la onda 2. Este puede ser la onda 3 o la onda 1 y está esperando la onda 2 o la onda 4. Hasta que no aparezca el siguiente puntero royal, usted no se equivoque y no piense que aquí ha terminado el movimiento. Esta es una gran enseñanza. Si usted está pensando que aquí donde dice noble 1 terminó esa onda 4, por ejemplo, o esa onda 2, pero el puntero royal no apareció y sí apareció para el final del movimiento anterior, entonces no tome la operación, espere porque el precio va a ser un nuevo alto. Y esa vendrá siendo solamente la onda A. La señal temprana para salir del trade largo mediante el noble 1, cierre y espere al noble 2 para entrar de nuevo, luego cierre cuando aparezca el puntero royal en el techo. Operando entre dos punteros royal puede ser muy lucrativo, sin embargo si usted aplica estas técnicas puede sacar todavía más provecho, ya que puede cerrar su operación en el túnel aquí en el noble 1, esperar al noble 2 y volver a entrar. Cálculo diario de soportes y resistencias. Los puntos pivotes son calculados de forma diaria al cierre del mercado 5 pm Nueva York o medianoche EDT. Los traders de Nueva York y Asia utilizan el cálculo de las 5 pm y los traders europeos el cálculo de la medianoche. Los puntos pivote se basan en un cálculo sobre el precio. Establecen niveles de soporte y resistencia. Se puede usar para swing y day trading. Puntos pivotes semanales y mensuales se utilizan para operaciones de largo plazo. Variaciones de estos incluyen el estándar, el Fibonacci, el camarilla y el Woody's. Nosotros recomendamos el estándar. Cálculo estándar de un punto pivote. Estándar basado en el alto, bajo y cierre. Sistema de 7 puntos. Usted va a tener R3, R2, R1, pivote S1, S2 y S3. Resistencia 3 igual al alto más 2 por el pivote menos el bajo. Resistencia 2 es igual al pivote más alto menos el bajo. Resistencia 1 es 2 por el pivote menos el bajo. Tenga en cuenta que su plataforma de trading va a calcular esto de forma automática. Sin embargo, verifique a qué hora los está recalculando. Se sugiere utilizar el recálculo a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Punto pivote, alto más bajo más cierre sobre 3. Soporte 1 es igual a 2 por pivote más menos alto. Soporte 2 es igual al pivote menos alto menos bajo. Soporte 3 es igual a bajo menos 2 por alto menos pivote. Usted lo puede hacer de forma manual mediante estas fórmulas o si lo desea, que es mucho mejor, con su plataforma de trading. Aquí están nuestros gráficos diarios, semanal y mensual. Usted puede modificar los puntos pivote según lo necesite. Por ejemplo, aquí están los puntos pivote diarios, que son los que se recomiendan para trading intradiario, el punto pivote semanal y el punto pivote mensual. Así que dependiendo de las operaciones que usted esté buscando, puede ejecutar estos trades. Sin embargo, trate de recalcular una vez a la semana estos pivotes y saber dónde se encuentran los niveles, ya que encontrará soportes y resistencias importantes de forma semanal y mensual. Esto lo ayudará a no entrar en una operación cuando el mercado se encuentra cerca de un punto como estos. El gráfico de una hora con pivotes diarios. Entonces, ¿qué hacer cuando usted empieza su jornada de trading, por ejemplo, en la sesión de Nueva York? Añadir pivotes diarios, gráficos por hora y 15 minutos. Aquí tenemos hora y 15 minutos. Estos van a ser pivotes diarios, recuerde. Observe el nivel de apertura del nuevo día. Entonces, recuerde que el mercado Forex es un mercado de 24 horas que comienza a las 5 de la tarde hora de Nueva York y termina a las 4
y 59 del día siguiente. Compara el nivel de apertura con el pivote diario y mire el precio actual y determinar qué tan lejos está el precio actual del pivote diario. Generalmente, los mercados prueban el pivote en algún momento durante el día. Tenga en cuenta los niveles de R3 o S3. Si el precio va a estos niveles, es un precio extremadamente alto, sea R3 o S3, y no se recomienda operar en esos niveles. Otra forma de usar esta información es que ayuda a suavizar las emociones de un trader. Cuando un mercado está subiendo, es fácil pensar que va a ir para siempre. Cuando el mercado se dirige hacia abajo, es fácil suponer que nunca va a dejar de terminar. La emoción de conducir estos pensamientos es la codicia, así que los puntos pivote proporcionan una prueba de realidad saludable. Es importante entender las probabilidades de un movimiento más allá de estos niveles externos para permanecer más objetivo y en el trade. Los pivotes ayudan a mantener a un trader con conexión a tierra, con sus pies puestos sobre la tierra, en lugar de conseguir sobre emociones y esperando que el trade vaya más allá. Es decir, que cuando usted vea en el pivote diario el precio cerca del pivote es donde más oportunidades va a tener. A medida que el precio se va estirando a S1, a S2 y a S3, usted pierde posibilidades porque es muy raro ver el precio ir más allá de S3. Así que tenga cuidado con este detalle. En el gráfico de 15 minutos usted puede bajar, toma sus operaciones y mantenga sus pivotes marcados durante la sesión. Otro concepto importante para manejar las emociones y no entrar en un momento demasiado tarde es el ATR o el Average True Range. Es un indicador que le indica el promedio de movimientos de pips del par que usted está operando en los últimos 100 días o 14 días, por ejemplo. La libra tuvo un movimiento en los últimos 100 días de 102 pips y en 14 días de 95 pips. Es decir, que si usted está operando la libra en la mañana y ya el precio realizó un movimiento de 100 pips, pues no va a ser una buena idea entrar. Espere al siguiente día porque ya se perdió la fiesta. Es lo mismo con los otros pares. Cuando el promedio diario de 90 días o de 100 días se alcanza, ya es suficiente, ya no se debe seguir operando en esa sesión de trading. Vamos a hablar ahora más acerca de la divergencia. Otros usos del Awesome Oscillator. Uno de ellos es el ABC con divergencia. El Chaos Awesome Oscillator es un oscilador que ayuda a controlar los movimientos impulsivos cuando aparece la divergencia entre las ondas 3 y 5. El KO también puede mostrar divergencia en una corrección ABC entre la onda A y la onda C. Si A es fuerte, entonces mostrará divergencia entre las ondas A y C en el Custom Awesome Oscillator. Cuando existe divergencia entre las dos ondas A y C, opere de la misma forma que cuando encuentra las ondas 3, 4 y 5 para un PW y un fill de gap. Esto los analistas le llamamos un regalo del mercado. Cuando en una fase correctiva la onda A es más fuerte que la onda C, esto nos brinda una confirmación adicional que estamos en lo correcto si estamos esperando, por ejemplo, una onda 4 como en la acción de Apple que tenemos aquí. Además, este fue un retroceso del 50%, hablando un poco de Fibonacci. Por lo tanto, necesitaremos ya solamente buscar el gatillo de entrada, que puede ser cuando el precio nos realice un patrón 1-2-3 o cuando se comience a mover por encima de la wave, para ir a visitar el túnel. Con divergencia entre A y C, en el gráfico diario verifique el gráfico de 4 horas para ver las ondas internas de la onda C y busque de nuevo la divergencia para encontrar el momento preciso de entrada. En este ejemplo, la onda C tiene 5 ondas internas con una onda 3 extendida. Por lo tanto, mida la divergencia entre los mínimos del Custom Awesome Oscillator entre las ondas 3 de 3 y la onda 5.
Note cómo la onda 4 retrocede al túnel en el Awesome Oscillator regresando a la línea 0. Y luego vuelve a bajar para la onda 5, es decir, que cuando muestra divergencia interna la onda C, pues va a ser algo adicional para usted darse cuenta que en el gráfico diario estaba mostrando divergencia entre la onda A y C y en el gráfico de 4 horas muestra divergencia para las ondas de la onda C. ¿Qué se espera cuando este ABC termina? Basado en el proceso del Wavy Tunnel se espera un Price to the Wave Fill the Gap y luego un BO1. Analizando el Price Action en el gráfico de 4 horas, el PW Fill the Gap sigue con el BO1 para completar la 1 verde. En este caso estábamos esperando el final de una onda 4, así que este BO1 comienza a confirmar que la onda 4 terminó. Es el primer BO1 en 4 horas desde que comenzó a caer la onda 4. Luego tenemos otro BO1, ya que la onda 2 es bastante profunda. Llevando el conteo del siguiente BO1 anunciará el inicio de la onda 3, es decir, BO1 para la onda 1, BO1 para la onda 2 y luego BO1 para la onda 3. Note que este ejemplo también tiene divergencia entre la onda A de la onda 2 y la onda C de la onda 2, también es divergente. Esto confirma que el movimiento es correctivo y que se está preparando para continuar. Llevando el conteo, el siguiente BO1 anunciará el principio de la onda 3. Cuando la onda 3 termina, pues comenzará un BO4 para la onda 4. Cuando tenemos un ABC sin divergencia, ¿qué pasa si no hay divergencia entre las ondas A y C en el Awesome Oscillator? En algunas situaciones va a suceder que no tengamos divergencia entre A y C. En esos casos vamos a tener muchísima más precaución con esa operación. Si A es débil, entonces C será más fuerte y será fácil confundir a C con una onda 3. Así que el Chaos Awesome Oscillator creará un nuevo pico para la onda C sin presentar divergencia. Este ejemplo sucedió durante el anuncio del QE3 en septiembre del 2012. Demuestra la importancia de conocer las influencias económicas que pueden alterar la acción del precio. Aunque no recomendamos tomar decisiones de trade con noticias o con datos económicos, sí es importante conocer el contexto del mercado. Si el mercado está esperando una decisión que puede ser un QE3 o que sucedió un QE3, usted va a entender por qué está sucediendo esto y va a tener mayor precaución. Cuando esto sucede, el analista debe ir al siguiente marco de tiempo para encontrar las 5 ondas para la onda C y buscar divergencia. Buscando las 5 ondas internas para la onda C, diríjase a un marco de tiempo inferior y evalúe la onda C. Cumple con las reglas y guías del impulso junto con la divergencia entre ondas 3 y 5. Otra opción es utilizar otro oscilador para identificar estos ciclos. Cuando usted no encuentra divergencia en el siguiente gráfico, entonces debe aplicar una técnica especial. El oscilador 310 y el Bill Williams Accelerator Oscillator. Cuando la onda C es más fuerte, es común que sea 1.618 veces la onda A. El oscilador tendrá el pico más alto para la onda C. Estudie la secuencia entera para la onda C de 5 ondas internas utilizando el oscilador 310 o el Accelerator Oscillator. Busque divergencia entre estos osciladores, divergencia entre las ondas 3 y 5 de la onda C. Una vez que encuentre divergencia dentro de la onda 4, prepárese para subirse en la continuación de la tendencia. Esto ocurre cuando el precio ha completado un PW o Fill the Gap. Esto como confirmación adicional. Si el precio no alcanzó el PW o el Fill the Gap, tenga mayor precaución y espere una secuencia de 5 ondas. Busque trades BO1 en marcos de tiempo inferiores para confirmar la idea de trade. Bien, volvemos a nuestro ejemplo. No existe divergencia con el Awesome Oscillator, pero
En el Accelerator Oscillator, que también es de Bill Williams, usted lo puede agregar en su plataforma. En este tipo de casos lo debe usar no siempre, solo cuando tenga que hacer estudios extremos. Aquí muestra la divergencia, que no se notaba en el oscilador Awesome Oscillator. Y luego lo mismo sucede con el oscilador 310, que puede ser un Awesome Oscillator 310 o un MACD con histograma 310. Divergencia regular. El Chaos Awesome Oscillator es un oscilador que sirve para identificar las 5 ondas de un impulso Elliott Wave. Baje de marco de tiempo si no aprecia la divergencia. Suba de marco de tiempo si desea ver la onda superior en el oscilador. Utilice la divergencia regular para las ondas 3, 4 y 5. Utilice la divergencia regular para las ondas A, B y C. Utilice la divergencia regular para cualquier secuencia de 5 ondas. Final de onda 3, final de onda 5, final de A si es de 5 ondas y final de C. Divergencia regular bajista. En una tendencia alcista, el precio realiza un nuevo alto, pero el oscilador realiza un alto más bajo. Así que busque cortos. Divergencia regular alcista durante una tendencia bajista, el precio realiza nuevos bajos y el oscilador bajos más altos, así que busque compras. Mire el precio y el oscilador para detectar las divergencias. Divergencia oculta. Utilice el estocástico 833. Piense en lo opuesto de la divergencia regular. Identifique una tendencia alcista y busque la divergencia oculta alcista. Cuando el bajo actúa, está por encima del bajo anterior y la lectura del oscilador cae. Esto se llama divergencia oculta. El precio realiza un bajo más alto, pero el oscilador realiza un nuevo bajo. La divergencia oculta sugiere una continuación en el sentido de la tendencia, también conocido como slingshot. En un mercado bajista busque divergencia oculta. El precio realiza un bajo más alto y el oscilador un alto más alto. Confirmación de continuación alcista. Veámoslo como un ejemplo. Divergencia oculta alcista sucede cuando usted está viendo una tendencia alcista. El estocástico 833, fíjese que está realizando lo opuesto. En este caso vamos a utilizar no el oscilador por la parte superior, sino por la parte inferior. Mientras que el estocástico 833 está bajando, el precio está subiendo. Esto sirve de confirmación para los trades BO3 e incluso BO4 y BO2. Cuando el precio retrocede, si existe la divergencia oculta en ese momento, es decir, que el oscilador, cuando el precio crea un nuevo bajo, aquí está creando un nuevo bajo también, más bajo que el anterior, esta es la divergencia oculta, tome ese trade con toda la tranquilidad. Si esta condición no se da, no lo haga. Les recomiendo tener un template con el estocástico 833. Y en el momento que usted quiera tomar un BO3, BO4 o BO2, principalmente los BO3 y BO4, el BO2 es muy prematuro, agregue su estocástico 833 solo en ese momento. No lo tenga abierto todo el tiempo ya que le puede causar confusión. Solo en el momento de tomar la decisión, valide o filtre su entrada con esta técnica. La divergencia oculta bajista sucede cuando el precio está bajando, crea un retroceso aquí para crear un BO3 y en el oscilador vemos lo opuesto. El oscilador va subiendo por la parte superior y por la parte superior del precio él hace un retroceso. Allí, cuando esto sucede, su BO3 será aún más saludable. Es allí donde debe entrar corto. Veremos ahora una revisión de los trades junto con los semaphores, el Wavy Tunnel y el Bungee. BO1 con el Wavy Tunnel, el precio logra llevar la wave por debajo del túnel y realiza un movimiento bajista. El BO1 despega y comienza la tendencia cuando la wave cruza el túnel. Tenemos BO1 y BO1.
El B1 despega con una confirmación temprana del Bungie. Aquí lo tenemos. Cuando la línea amarilla cruza el 50%, está anunciando que vamos a cambiar de bajista a alcista. El oscilador también pasa de la línea cero al otro lado. Y el precio cierra por encima de la wave. Esa sería la entrada temprana. El precio realiza un nuevo alto con un puntero royal. Hasta ahí se lleva el trade, ahí se debe cerrar ese tipo de trades. El B1 comienza la tendencia junto con la confirmación temprana del Bungie y el oscilador cruzando la línea cero. El precio realiza un nuevo alto con el puntero royal. Aparece el puntero royal y en ese momento usted puede agregar el Accelerator Oscillator y el AO indicado para buscar este tipo de divergencias. Es decir, usted puede tener un template también con estos osciladores para cuando está en el trade validar su final. Si usted no está viendo claro la divergencia en ese momento y le aparece el puntero royal, valide con estos osciladores. Si estos osciladores todavía no muestran divergencia, pues bien, continúe con su trade. Breakout 2. Las velas comienzan a formarse por debajo del filtro luego de visitar el túnel. La wave gira rápido y deja atrás el túnel. Velas formándose por debajo del filtro EMA 12. Tenemos un puntero royal. La wave gira rápido y deja atrás el túnel. La línea amarilla del Bungie cierra por debajo del 50%. Así que tenemos tres confirmaciones. La primera, el precio cierra por debajo de la EMA 12. El Awesome Oscillator cruza la línea cero. El hilo amarillo del Bungie cruza por debajo del 50%. Además, aparece un semáforo, un puntero royal en esta parte. Esta situación del Bungie, del oscilador y del BO2 valida el semáforo, es decir, que nuestra onda 2 ha terminado y el precio se prepara para la onda 3. La wave cruza el túnel, vamos ahora con el BO3. La wave cruza el túnel y el precio retrocede a la wave. Las velas se forman por debajo de la wave y el filtro. Con el Wavy Tunnel Plus, note que el hilo amarillo cruza por debajo del 50%, lo cual es consistente con el fill the gap que anticipa el BO1. Luego, la wave cruza el túnel y el precio retrocede a la wave. Las velas se forman por debajo de la wave y el filtro. Naturalmente, aquí tenemos estos snapbacks y stretchaways del Bungie que nos ayudan a entrar en esta operación. El BO4 se da para entrar en la onda 4. El objetivo para el BO4 es el mismo objetivo que para la onda 5. La onda 4 corrige al túnel. Luego de la onda 3, las velas se forman por encima del filtro. Veamos cómo se ve esto con el Wavy Tunnel Plus. Aquí en el Wavy Tunnel Plus, el hilo amarillo y verde pasan el 50% del canal para confirmar que la onda 5 comenzó. Fíjese que aquí la línea amarilla había atravesado el 50% durante la onda 4. Cuando la onda 4 termina, aparece el puntero noble y además la línea amarilla y la verde cruzan el 50% del canal del Bungie, junto al mismo tiempo que el oscilador cruza la línea 0 de nuevo para comenzar a hacer la onda 5. Así que esa sería la validación de nuestro puntero royal. El price to the wave. Precio a la wave con divergencia en el Awesome Oscillator. Ya sabemos que cuando tenemos divergencia, el precio visita el túnel. Luego, el precio a la wave con divergencia en el Awesome Oscillator
Aquí en el Bungie, en el Wavy Tunnel Plus, tenemos primero, de nuevo, la línea amarilla, y este es un detalle importante, pasando el 50% con la verde, ya todas están al otro lado, junto con el puntero royal. Es decir, que una validación del puntero royal es cuando la línea amarilla y la verde pasan al otro lado, al 50%, en especial la línea amarilla. En ese momento el puntero ya no se va a seguir redibujando y es bastante posible que vamos a comenzar el movimiento alcista. Así que cuando le aparezca el puntero noble o el puntero royal, en el gráfico que lo está viendo, espere a que las líneas amarilla y verde comiencen a pasar, que sucede exactamente al mismo tiempo que el oscilador empezando el ciclo en el sentido contrario. Así que eso tiene una validación interesante. Eso también anticipará la entrada del fill the gap después del price to the wave. El fill the gap es aquel trade que nos lleva luego el price to the wave al túnel. Así que aquí tenemos el sistema del Wavy Tunnel Plus, en donde ya sabemos la divergencia, luego las líneas verde y amarilla pasando el 50%, todavía no aparece ningún semáforo o puntero noble o algo significativo que pensemos que vaya a ser un retroceso profundo, solamente semáforos azules de orden inferior que son muy débiles, está bien, y podemos apuntar hasta el túnel o hasta el siguiente semáforo amarillo. El final. El final de un movimiento. El final a la izquierda, donde tenemos aquí el punto 1, muestra el puntero royal. Tenemos divergencias en los osciladores. Y introducimos el concepto de 1, 2, 3. Es decir, con un patrón de reversa 1, 2, 3, fíjese que también la línea amarilla cruza en ese momento el 50% del canal y ya el oscilador comienza a registrar un movimiento bajista. En ese momento se activa el movimiento a la baja y se valida nuestro puntero royal. Luego tenemos aquí el punto 2, cuando la línea amarilla, fíjese que durante todo el trayecto la línea amarilla no cruzó la línea del 50%. Lo volvió a hacer en esta zona, cuando el mercado se preparaba para un movimiento alcista y ya existía un puntero royal. En este caso, para el puntero royal, tomó mucho más tiempo ver la línea amarilla pasar el 50%. Y por eso es importante esperar ese momento. Es decir, que si usted está anticipándose a un fill the gap, a un breakout 1 por su conteo Elliott Wave, pues lo mejor será esperar a esa línea amarilla que nos pase el 50%. Luego le aparece este semáforo noble o puntero noble, y usted sabe que en ese momento tiene que tener mucho cuidado. Fíjese cómo en ese momento la línea amarilla comienza a perder movimiento y pasa otra vez el 50%. Si usted no ha cerrado su trade en un momento más alto, ciérrelo en ese momento, porque si la línea amarilla pasa el 50% del canal, vamos para abajo, hasta que la línea amarilla toque piso en el Bungie, todas toquen piso, y aparezca el siguiente noble, el puntero noble. Esto puede ser, por ejemplo, un flat, puede ser la onda A y una B extendida, que son una de las más difíciles de operar, pero con estas herramientas usted las puede identificar de una forma más fácil. Luego, cuando la línea amarilla vuelve a pasar el 50% de el Bungie, del canal del Bungie, ahí se vuelve a entrar y ya hasta el puntero royal. Cuando aparece puntero royal ya fue suficiente. Fíjese cómo estas herramientas le pueden brindar una excelente opción de trading. Ahora, durante todo este rectángulo tenga en cuenta que la línea amarilla se mantuvo por debajo del 50%, así que usted no va a operar este semáforo. Y es importantísimo este detalle, por eso lo queremos recalcar.
Em, Cuando el semáforo aparece no debe operar, sino hasta que la línea pase el 50%. Ese es un detalle supremamente importante con el bungee. En ciclos laterales usted los puede seguir operando gracias a los semáforos y al bungee. Fíjese que con el wavy tunnel es más difícil operar cuando está en lateral. Así que esta es una excelente opción para ayudarle en sus operaciones mediante ciclos laterales cuando el precio está rebotando en ciertos niveles. Usted siempre se va a preguntar hasta dónde va a llegar el precio, dónde terminará el ciclo, dónde rebotará. Gracias a este sistema, usted podrá conocer con los semáforos, con el cruce de la línea al 50, dónde están terminando los movimientos laterales para subirse. Es cuestión de práctica. Practique, practique, practique. Trate de revisar estos módulos varias veces. No pierda ningún detalle. Recuerde que si pierde algún detalle, esto puede ser negativo en su trading. ¿Cómo, cómo puedo comenzar a construir confianza con este método? Busque los trades durante varios días hasta que logre interiorizar las configuraciones. Trate de entender la teoría detrás del sistema. Tome operaciones en una cuenta demo hasta que logre un registro de operaciones positivo. Implemente el método de forma correcta. No adivine hacia dónde se dirige el mercado. Utilice la técnica. No lo piense tanto. Cuando vea una situación clara, tome el trade. Solo piense profundamente las configuraciones al final del día, las configuraciones que ya tomó. O la semana, cuando revise sus operaciones. Documente todas las operaciones con una captura de pantalla. Este es el final del Wavy Tunnel Plus y del Wavy Tunnel. Por favor, verifique todos los módulos. Tenga en cuenta que cualquier detalle que esté perdiendo de vista o que no haya aprendido o que no tenga en sus notas o que no haya incluido en su plan de trading puede ser un problema. Utilice todas estas herramientas para convertirse en un trader profesional. Fíjese que en este curso le estamos enseñando a utilizar los osciladores de forma correcta. El estocástico se utiliza principalmente para encontrar las divergencias ocultas o nuestro bungee, que es una mezcla de estocásticos Fibonacci para detectar el final de los ciclos. Estas técnicas han sido probadas por miles de traders y en su gran mayoría están teniendo éxito, así que solo es de paciencia y hacer las cosas bien. Lo invito ahora a continuar con el curso y muchas gracias por su tiempo.